Final de la tregua. A pocas horas de la reapertura del estrecho de Hormuz, Estados Unidos, una vez más, desobedeció las condiciones acordadas con Irán. Cansados de las mentiras y la mala fe de los gobiernos de Trump y Netanyahu, después de un día plagado de noticias falsas, los iraníes determinaron finalmente restablecer el bloqueo en el estrecho de Hormuz por completo. La situación retrocede así al inicio y a pocos días del final del alto el fuego de 2 semanas y sin negociaciones a la vista, el Pentágono ya realiza planes para recomenzar los ataques. Como vaticinamos en este canal 2 semanas atrás, antes del inicio del alto el fuego, la guerra en Irán protagonizará una escalada militar aún mayor a todo lo vivido hasta ahora. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 315 de Demoliendo Mitos en Vivo. Una transmisión un poquito más corta de lo habitual porque en muy poquito tiempo vamos a estar participando en un programa en la radio de las madres sobre todos estos temas. Por eso no queríamos desaprovechar la oportunidad de realizar un análisis cortito de media hora sobre lo sucedido a lo largo de las últimas horas caracterizadas por muchísimas versiones, muchísimos trascendidos, muchísimas noticias falsas, muchísimas mentiras, pero finalmente todo esto, toda esta construcción falaz respecto a que los iraníes habían capitulado, que los iraníes habían finalmente abandonado su programa nuclear de enriquecimiento de uranio, etcétera, etcétera. Toda esa ficción, esa gran bola de nieve, de mentiras y falsas noticias impulsadas en primer lugar por el presidente estadounidense, pero acompañadas por todos los grandes medios, finalmente colisionan con la realidad. Y la realidad expresada en boca de los propios actores, como en este caso, un conocido de todos ustedes, el señor Ebrahim Solfagari, conocido ya de todos ustedes, de todos nosotros, quien, por cierto, vocero de la Guardia Revolucionaria, quien el día de hoy realizó esta declaración en la televisión pública iraní, hace algunas horas nada más. Textual. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el más compasivo. Por aquí un poco más bajo. Ahora sí. Tras los acuerdos previos alcanzados en las negociaciones, la República Islámica de Irán, de buena fe, accedió a permitir el paso controlado de un número limitado de buques petroleros y comerciales por el estrecho de Hormuz. Lamentablemente, los estadounidenses, con su historial de reiteradas violaciones de los compromisos, continúan con sus actos de bandidaje y piratería bajo el pretexto de un bloqueo. Por este motivo, el control del estrecho de Hormuz ha vuelto a su estado anterior y este estrecho estratégico se encuentra bajo la estricta administración y control de las Fuerzas Armadas de Irán. Mientras Estados Unidos no ponga fin a la completa libertad de movimiento de los buques que parten de Irán hacia sus destinos y desde estos de regreso a Irán, la situación en el estrecho de Hormuz seguirá bajo el estricto control y en su estado anterior. Alabado sea Alá. El mensaje directo, claro, del portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el señor Ebrahim Solfagari. Quizás para quienes ayer
no realizamos una transmisión en directo, así que quizás debamos recapitular lo sucedido para generar claridad entre tantas versiones, inclusive muchos canales dedicados a la geopolítica, desde el campo crítico, presentaron ayer, seguramente de manera no intencional, versiones falsas. Mucha de esta desinformación producida por la Casa Blanca y por los medios alineados, aunque alguna vez con mm, una pátina de oposición al gobierno de Trump, pero incluso los medios demócratas también participan en esto del lado de los Estados Unidos y del lado de Israel. Y ayer proliferaron las versiones respecto a un montón de cosas, con lo cual voy a recapitular así sencillamente de memoria lo sucedido. Puedo presentar algunas de las declaraciones eh, del día de ayer, efectivamente, en esta reconstrucción, y finalmente quizás podamos redondear esto con una declaración de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, básicamente presentando paso a paso todo lo sucedido hasta acá de manera bastante correcta. Prácticamente 2 semanas atrás, los Estados Unidos aparecían en una situación verdaderamente desesperante en términos militares, a pesar de sus tremendos, sin lugar a duda, furibundos e inhumanos ataques contra Irán, inhumanos debido a los ataques contra escuelas. Todos recordarán el de las escuelas, el de la escuela de niñas, atacado el primer día de guerra. En el primer día de guerra, prácticamente 200 niñas muertas en una escuela primaria atacada por 2 misiles Tomahawk. No un error, 2. Uno y al rato el otro para determinar la muerte, el remate de los supervivientes. Primer día de guerra. Ataques contra escuelas, ataques contra hospitales, puentes, alguna instalación eléctrica, instalaciones fabriles, industrias, fábricas. A pesar de eso, la capacidad de resistencia y de contraataque de Irán determinó que efectivamente los estadounidenses aparecieran en una situación desesperante en la cual los iraníes, con una defensa de mosaico, quien quiera la explicación en detalle del funcionamiento de la defensa en mosaico planteada por los iraníes, puede recorrer nuestros videos, ahí la presentamos en detalle. Con esta defensa en mosaico, a pesar de lo tremendo de los ataques, cada uno de los componentes militares de Irán presentaba órdenes concretas, capacidad de respuesta, y comenzaron a cometer ferozmente todas las instalaciones militares de Estados Unidos en la región, incluida Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Jordania, Irak, naturalmente también, y, lógicamente, Israel también, quien había comenzado junto a Estados Unidos los ataques. La capacidad de ataque de Estados Unidos e Israel descendía día a día, la capacidad defensiva mucho más. Israel ya carecía de misiles defensivos, de misiles interceptores, mientras que los iraníes podían, debido a sus reservas estratégicas de misiles y drones, guarnecidas en lo más profundo de la tierra, en búnkeres subterráneos, podía responder y machacar en respuesta a los ataques, y cuanto más tiempo presenciásemos en este conflicto, más del lado de Irán aparecía la balanza, con lo cual Irán ya presentaba la iniciativa estratégica, además de la iniciativa político y económica, debido a la captura del estrecho de Hormuz. Realizaron la captura, el bloqueo más bien, ninguna captura, el estrecho de Hormuz aparece en sus costas, ni captura ni mucho menos, sencillamente la decisión de la interrupción. Los barcos estadounidenses, plataforma para los ataques aéreos, primero aparecían a 300 kilómetros, después de los ataques iraníes retrocedieron a 700, después de eso a 1000 kilómetros, por ahí incluso muy lejos de allí en el Mar Rojo, la noticia de un incendio en el portaaviones Ford enviado como auxilio para el portaaviones Lincoln.
bajo una lluvia de ataques iraníes. Bueno, un incendio y debió retroceder de vuelta, según algunas fuentes, por un ataque iraní a la distancia. Esto no lo podemos determinar. Quizás ese incendio haya respondido a un nuevo sabotaje de los propios marineros estadounidenses disconformes con su situación. Un año en alta mar sin retorno a base, a pesar de que 6 meses atrás deberían haber realizado nuevamente el regreso a tierra. No lo realizaron por la sobreextensión de la Armada estadounidense. Y en esta situación desesperante para Estados Unidos y para Israel, comenzaron los estadounidenses, un poco antes de 2 semanas atrás, comenzaron a realizar contactos indirectos, primero directos, después con Irán, comenzaron a establecer líneas de negociación, vías de negociación para generar un alto el fuego ante la desesperación, ni más ni menos que de los Estados Unidos. Bien, después de que los estadounidenses presentaran un plan de 15 puntos para ese alto el fuego, completamente delirante, en un contexto de desesperación, y después de que los iraníes lógicamente rechazaran este plan, entonces los iraníes presentaron un plan de 10 puntos con todas las exigencias de Irán, en ese momento con la iniciativa estratégica, igual que ahora, y por ende como condiciones inapelables para el alto el fuego requerido por Estados Unidos en su desesperación. Entre muchas otras cosas aquí aparecían, naturalmente, puntos como el retiro de las bases estadounidenses en la región, el establecimiento de peajes en el estrecho de Hormuz, naturalmente el mantenimiento del programa nuclear civil de los iraníes, el mantenimiento de su capacidad misilística, lo natural, lo obvio para un país soberano, pero naturalmente también atacado, cercenada esta soberanía por Estados Unidos e Israel. Bueno, Trump convalidó esto. En un posteo, en una publicación en su red social, convalidó este alto el fuego, referenciando explícitamente los 10 puntos promovidos por los iraníes. Quien recorriera esos 10 puntos, increíblemente la prensa presentaban los 10 puntos como una victoria de Trump. ¿Sí? 10 puntos promovidos por Irán con todas las exigencias de máxima, incluso el retiro de las tropas estadounidenses de Medio Oriente, y lo presentaban como una victoria de Trump. Es el nivel de cinismo y de mentiras de los medios occidentales, bueno, en los medios hispanohablantes, tanto lo visto en los medios españoles, lo visto en los medios argentinos, lo visto en los medios mexicanos, bueno, lo mismo, ¿no? Vergonzoso, pero sencillamente de tan paupérrimos, ni siquiera presentan mentiras propias, sino que recogen las mentiras de los medios estadounidenses. Bueno, así comenzó esto, pero desde el día 1, el bloque formado por Estados Unidos e Israel comenzó este alto el fuego violando las condiciones, porque entre otras condiciones aparecía claramente el alto el fuego en el Líbano, aparecía el Líbano incluido en esto, debido a que sencillamente el Líbano representa uno de los campos de batalla de este conflicto. Israel, a minutos de el supuesto establecimiento de este alto el fuego 2 semanas atrás, comenzó el ataque más mortífero contra el Líbano, lógicamente, como siempre, contra objetivos civiles, y machacó a 300 personas, así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Bien, esto, obviamente, fue rechazado por Irán. Los propios pakistaníes, mediadores de ese acuerdo, remacharon que el alto el fuego en el Líbano representaba una de las condiciones para el alto el fuego, de que efectivamente el Líbano debía aparecer también en una situación de tregua. Por ende, nadie estableció verdaderamente el alto el fuego, el cual presentaba como acción de parte de Irán el restablecimiento del estrecho de Hormuz, y comenzaron Estados Unidos e Irán negociaciones solamente por un día, pero sin realmente la materialización de todo lo acordado. Simplemente no realizaban ataques contra Irán, Irán no respondía, pero en el Líbano los israelíes acometían
continuamente a los libaneses y mientras tanto unas negociaciones en las cuales, por cierto, todos los presentes recordaron después de las charlas entre Chedi Vance y la delegación iraní que Chedi Vance permanentemente realizaba llamados, entre otros a Netanyahu, una cosa delirante. El vicepresidente de Estados Unidos no puede determinar la política de su país sin llamar al presidente, al primer ministro de Israel. Algo confirmado por el propio Netanyahu. Dicho por Netanyahu, sí, sí. J.D. Vance y su comitiva presentaban informes permanentemente. Bueno, todo dicho. Bueno, después del fracaso de estas negociaciones, los iraníes establecieron un ultimátum. Señores estadounidenses, en nuestras condiciones del alto el fuego aparecía el Líbano. Y los israelíes están acometiendo al Líbano permanentemente. Así que o abandonan los ataques los israelíes o comenzamos hoy mismo, a determinada hora, los ataques nuevamente desde Irán contra Israel. Esto el día de ayer, y por presión de Irán y un llamado de Trump, evidentemente, a Netanyahu, los israelíes, de mala gana, refunfuñando, finalmente convalidaron acompañar este alto el fuego con la interrupción de los ataques al Líbano. Y así, esa es la reconstrucción. Así, el día de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, hombre de palabra, presentaba este comunicado, esta declaración más bien, cumpliendo la parte de Irán si las condiciones materializadas, cumplidas por Estados Unidos e Israel, Irán realizaba su parte del trato. Y presentaba esto, en consonancia con el alto el fuego en el Líbano, efectivamente, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Hormuz durante el resto del periodo del alto el fuego, solo unos días más hasta el próximo miércoles, porque ya prácticamente caducan las 2 semanas del alto el fuego. Pero bueno, por lo menos eso, por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica del Irán. El comunicado, quizás un comunicado algo ambiguo, poco astuto de parte de Arakchi, porque inmediatamente después de esto comenzó la lluvia de mentiras. ¿De quién sino? De Donald, del pato Donald, ¿sí? Del señor Naranja. Inmediatamente, aprovechando esto, algo una vez más, acordado por Irán en el alto el fuego original, la reapertura parcial del estrecho de Hormuz para buques comerciales, no militares, pasando por el corredor habilitado por ellos, por la Guardia Revolucionaria, pagando un peaje, obviamente. Corredor, por cierto, pasando por las aguas territoriales de Irán, la parte del estrecho de Hormuz más pegadita a las costas de Irán, ¿sí? Bien, esto lo acordado inicialmente, no lo establecieron desde el principio por el incumplimiento de Estados Unidos y de Israel. Una vez cumplida la condición del alto el fuego en el Líbano, entonces la declaración de Aragachi ayer. Quizás sí, un poco ingenua por lo general, porque inmediatamente después de esto comenzó esta lluvia de mentiras de Trump en su plataforma, 7, una tras otra, completamente, Trump ya completamente demente, desquiciado. Aquí, así comenzaba esto. Irán acaba de anunciar esta red social de morondanga de Trump. Bueno. Y ahora debemos descender hasta... Esta es la cantidad de publicaciones de Trump en un solo día. Todo basura, pero una cantidad enorme. Vamos a retroceder al día de ayer a las declaraciones de Trump en Truth, esta plataforma de basura de Trump. Inmediatamente, permanentemente realiza controles de la IP, de la dirección de los visitantes, por eso cada tanto genera estos reseteos, pero vamos a retroceder con paciencia. Ahora sí, ahora sí. Aquí, aquí, ahora sí. Bien, esta es la primera. Atención a esta seguidilla de tweets, o más que tweets, publicaciones, el nombre de esta red social llamada Truth, verdad,
todo lo contrario a la verdad, en efecto, comenzaba. Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. Gracias. Bueno, primero el estrecho de Irán. Qué estúpido, el estrecho de Hormuz. Ni siquiera recuerda el nombre. Bueno, después de eso, el estrecho de Hormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra transacción con Irán se completa al 100%. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados. Gracias por su atención. Bueno, ¿qué está estableciendo Trump aquí? ¿Qué está estableciendo en esta declaración? Que a pesar de el anuncio del levantamiento del bloqueo de Irán, los estadounidenses no van a realizar un levantamiento de ese segundo bloqueo establecido por ellos más afuera para los barcos iraníes. Completa violación de lo acordado y lógica, porque recuerden que ese segundo bloqueo fue establecido días después del acuerdo del alto el fuego, con lo cual esto es una violación abierta una vez más al alto el fuego. Ahora, nueva declaración minutos después. Estados Unidos recibirá todo el polvo nuclear generado por nuestros magníficos bombarderos B-2. No habrá intercambio de dinero de ningún tipo. Este acuerdo no depende en absoluto del Líbano, pero Estados Unidos colaborará con el Líbano y abordará la situación de Hezbollah de manera apropiada. Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe, ya basta. Bueno, esto lo sucedido, lo ligado al Líbano, lo sucedido en las horas anteriores, todo lo recién contado sobre el ultimátum de Irán y la amenaza de Trump a los israelíes para que abandonaran los ataques. Pero esto de vamos a recoger el polvo nuclear en referencia a el uranio enriquecido, nunca afectado por los bombardeos de los B-2 el año pasado, lo vamos a recoger sin el pago de nada, y esto de la referencia a este pago porque por ahí proliferaron versiones sobre la compra de Estados Unidos por 20.000 millones de dólares del uranio enriquecido, de esos famosos 600 kilos de uranio enriquecido. Bueno, esto también, todo mentira, de punta a punta, nada de eso acordado. Ahora que, al rato, a los minutos, otro. Ahora que la situación del estrecho de Hormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitamos ayuda. Les dije que se mantuvieran alejados a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. Fueron inútiles cuando se los necesitó un tigre de papel. Bueno, gracioso los latigazos de Trump a los europeos y los europeos cada vez más masoquistas, ¿no? ¿Cuándo van a abandonar los europeos la OTAN ante tantos insultos de Trump? Una cosa increíble. Bien, aquí, gracias a Arabia Saudita por su gran valentía y ayuda. Irán, con la ayuda de Estados Unidos, ha retirado o está retirando todas las minas marinas. Total y absoluta mentira. Por eso solamente convalidaba Irán, después de esta declaración, el paso de los buques por un pasaje establecido por los iraníes pegado a la costa de Irán en el centro del estrecho de Hormuz, minas y la posibilidad de ataques. Todo esto mentira también. Ahora, otra vez, este acuerdo no está vinculado de ninguna manera al Líbano, pero haremos que el Líbano vuelva a ser grande. ¿Cómo que no vinculado al Líbano? Si gracias al alto el fuego en el Líbano, Irán reactivó el alto el fuego y la apertura del estrecho de Hormuz. Bueno, gracias Pakistán, dos personas a su primer ministro y al mariscal, dos personas fantásticas, un día grande y brillante para el mundo. Otra mentira más, Irán ha acordado no volver a cerrar jamás el estrecho de Hormuz. Ya no se utilizará como arma contra el mundo. ¿What? ¿Dónde esto? Si precisamente el alto el fuego fue generado para el comienzo de las negociaciones de cara al futuro. ¿Qué? Cualquier estupidez. Bueno, todas esas basofias, esas mentiras propias de un personaje como Donald Trump, un mentiroso ya verdaderamente patológico, ya sin control de sus mentiras, el día de ayer nada más. ¿Cuál es el resultado? Bueno, la declaración del vocero de la Guardia Revolucionaria hace algunas horas, Ebrahim Solfagari, de que Irán, frente a la continuidad del bloqueo naval establecido por Estados Unidos, violatorio
por completo de las condiciones del alto el fuego. Frente a todas estas declaraciones respecto al programa nuclear de Irán, al futuro del estrecho de Hormuz, al Líbano como parte independiente de todo esto, ellos reactivaban o reactivaron, después del paso de algunos barcos, alrededor de 20 nada más, y por cierto, en su mayoría chinos, rusos e indios, y todos con un peaje, como lo quiere Irán, perfecto, en su derecho. Bueno, reactivaban o reactivaron los iraníes el bloqueo al estrecho de Hormuz. Y ya desde entonces comenzaron las acciones en este sentido. 3 petroleros, en su mayoría indios, quisieron, según los propios indios, porque ellos ya con el derecho al paso acordado primero a través del pago y después por medio de una comunicación de radio entre los barcos transitando el estrecho de Hormuz y las autoridades de la Guardia Revolucionaria, de la Marina de la Guardia Revolucionaria. Bueno, quisieron aparentemente la avivada, el truquito, según ellos no, pero aparentemente sí, de el paso, a pesar del cierre nuevamente, a pesar de que ya habían restablecido el bloqueo, quisieron el paso cuando ya no podían y los iraníes realizaron ataques, ¿sí? Ataques dañando estos barcos, no, ni hundidos, ni mucho menos, sencillamente averiados, pero ataques, en fin, debieron retroceder. Esta es la realidad enfrentada con las mentiras del mentiroso patológico de Donald Trump. Ahora bien, para redondear esta transmisión muy cortita, y disculpas demoledores si hoy realizamos una transmisión cortita, porque en 2 minutos nada más voy a estar participando, en 2 minutos no, en 1 hora en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, para presentar todos estos temas allí en vivo. Quien nos quiera acompañar puede a través de la transmisión en YouTube de la Radio de Plaza de Mayo, de las Madres de Plaza de Mayo, perdón. Bien, en unos pocos días, el miércoles, si no recuerdo mal, 3 días, caduca el periodo de 2 semanas de este alto el fuego inicial. Las negociaciones, después de el fracaso de las negociaciones iniciales, ni siquiera parecen previstas en este momento. Supuestamente, estadounidenses e iraníes iban a realizar una segunda ronda de negociaciones, ahora ni siquiera parecen planificadas. Y con una cuenta regresiva descendiendo a velocidad inaudita hasta el día miércoles, fin del alto el fuego. Por ende, sin perspectivas de negociaciones, sin cumplimiento de Estados Unidos de lo acordado por requerimiento de Estados Unidos, porque ellos generaron el pedido de un alto el fuego, el pedido de una tregua debido a su desesperante situación. En este contexto ya comenzaron los preparativos en Estados Unidos para el reinicio de los ataques. Y aquí algunas líneas de medios estadounidenses de última hora, lo más cercano a la Casa Blanca, uno de los interlocutores habituales de la Casa Blanca, de Axios, Trump convocó una reunión de emergencia al cuartel general operativo sobre Irán en medio del recrudecimiento de la crisis en torno al estrecho de Hormuz. La situación ha llegado a un punto crítico. El acuerdo de alto el fuego expira en 3 días y aún no se ha fijado la fecha próxima de la reunión de los negociadores. Un alto funcionario estadounidense advirtió que si no se logra un avance inmediato, la guerra podría reanudarse en los próximos días. A la reunión asisten figuras clave de la administración: J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Scott Bessent. También estuvieron o estarán presentes, todavía, no, ya comenzó la reunión, pero en este momento en curso. También están presentes el enviado especial Witkoff, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane. Una nueva ronda de tensión en el estrecho surgió precisamente en el momento en que las partes comenzaron a acercar sus posiciones sobre las cuestiones de enriquecimiento de uranio y sus reservas. Bueno, todo esto mentira. El reinicio de la planificación militar en Estados Unidos para nuevos ataques, el fin de la tregua efectiva
y nuevos ataques responde precisamente a la decisión de los iraníes de restablecer el bloqueo del Estrecho de Hormuz como consecuencia de la violación de Estados Unidos y de Israel a las condiciones estipuladas previamente. Recomienza la guerra, demoledores y demoledoras, algo anticipado aquí antes del comienzo de la tregua, algo inevitable, y vamos a presenciar una escalada mayor, lamentablemente, con muy probablemente ataques contra la infraestructura energética y con, muy probablemente, la locura, el salto al vacío, el acto suicida de un ataque terrestre contra Irán. Esta es la situación y así las cosas. Mañana demoledores y demoledoras, como todos los domingos y con la duración habitual de siempre, nuestra charla junto a Fernando Moragón, con quien hoy, por cierto, más temprano realizamos la reacción, el análisis de una película verdaderamente fuera de lo común, una joya cinematográfica del cine del suspenso político, del cine de la Guerra Fría, película llamada Punto Límite. Vamos a presentar esta reacción en 2 episodios, en 2 emisiones en nuestro canal en Patreon, Demoliendo Mitos en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura. En los próximos días vamos a presentar esto, posiblemente mañana, después de la charla con Fernando, realicemos el anuncio. ¡Qué peliculón, señoras y señores, demoledores y demoledoras! Hoy con Fernando, los dos tiritando del suspenso, de la acción de esa película. Y qué debates actuales en términos políticos respecto a la relación de hombres y máquinas, la posibilidad de una guerra nuclear, el liderazgo político, la comunicación con las masas, bueno, muchísimas cuestiones, el sadismo de los líderes políticos y económicos, bueno, un peliculón, una historia sobre una guerra una eventual guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 60, pero simplemente esta historia como escenario para el debate de cuestiones mucho más profundas en términos filosóficos y políticos. Lo presentamos mañana, perdón, solamente estoy realizando un poquito de promoción de eso en nuestro canal en Patreon. Demoledores y demoledoras, los abandonamos hoy rapidito por aquí. Los queremos mucho y hasta el día de mañana.